Va. 1, 2, 3. El patinaje no es popular en México, no es ni siquiera de los primeros deportes. El escoger un deporte que en México, pues el hielo lo vemos nada más en los vasos, es muy complicado. El miedo en mi deporte es algo constante, pero pues con la práctica vas dominando ese miedo hasta que logras tomar al toro por los cuernos. Y para mí eso es un gran motivante y también un objetivo que tengo para la justa olímpica. El hacer historia con las mejores presentaciones que he hecho hasta el día de hoy. Ya. ¡Ah, me quemé! Está calientísima el carro. Cuando cerré la puerta me quemé horrible. Pues es que estás en... Ah, no. Oye, y hablando de eso, ¿hoy qué toca? O sea, ¿vamos a empezar con la corta, con la larga o qué vamos a hacer? No, yo creo que va a empezar larga. En México la mayoría de las pistas de hielo que hay están dentro de centros comerciales. Mira, ya van a empezar a montar todo. Ah, sí, ya lo de diciembre, lo de Navidad. Ya Sí, se acerca el sí. invierno, está haciendo un calor bastante fuerte. Sí, sí, sí. Y el poder entrenar dentro de una pista en donde existen cierto tipo de distractores y situaciones como patinar con música todo el tiempo hace que el entrenamiento se vuelva un poco más desafiante. A ver qué tal la pista hoy de gente. Normalmente cuando yo patino puede haber de todo tipo de gente. Así que tenemos que tener siempre mucho cuidado para evitar accidentes con todas estas personas mientras yo llevo mis entrenamientos a cabo. Aparte de que no hay demasiados lugares para practicar este deporte, no es un deporte barato. Y pues yo creo que es el primer impedimento para accesar a él. Tienes como ciertas dificultades porque tienes que entrenar con una calidad de hielo muy por debajo de la que está o existe en competencias internacionales, así como también los espacios. Las pistas de hielo en mi país, la mayoría son pequeñas. Aquí pues hay de todo. Hay algunos que usé en exhibiciones principalmente, hay otros que sí usé para competir, pero pues cada uno de los trajes tiene un mensaje, un significado muy especial para mí. Mis inicios en el patinaje fueron más que nada una casualidad. Es impresionante cómo este traje, yo antes cabía en este traje. Mira, Donovan siempre fue un niño como el más pequeño, pero al momento que lo llevaba yo de la mano, empezó con la inquietud de pues, hacer el deporte. Y como estaba en gimnasia, pues hacía marometas, ruedas de carro y cosas así. Pues en el tiempo muerto en lo que su hermana tomaba la clase, ¿no? Y pues fue gracias a ella que yo conocí el deporte. Al poco tiempo, pues de repente me tocaba acompañar a mis papás a recogerla. Y esto fue como el causante de que yo conociera a una niña y me enamorara. Y le digo, ¿por qué quieres patinar? Si Dafne ya patina. Y dice, porque hay una niña que me gusta. Está Lisa por ahí. Ah, bueno, le dije, sin problemas. Y poco a poco el patinaje me fue envolviendo hasta que finalmente me terminé enamorando del deporte. Algo que me identifica mucho como patinador es que siempre busco resaltar la cultura mexicana. Un ejemplo muy claro es este traje en donde utilicé danzones mexicanos en mis rutinas. Y pues bueno, qué mejor forma que hacerlo con algo un poco más clásico, más elegante. Entonces, creo que otro de los factores que vi era que era un niño con ángel, con carisma. ¿Sabes? Como varias piezas del rompecabezas que en ese momento creí que era la mejor opción. Y bueno, ahora, después de casi 15 años, creo que pues no me equivoqué. Y pues lo empezamos a apoyar. Se nos hizo un gran detalle de que estuviera en patinaje y de que
fuera de los pocos varones en México que patinan. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien, más descansado. Ya pude dormir un poquito más de corrido. Desde el 2013 tuve que emigrar a la ciudad de León, Guanajuato, porque cerraron la pista de hielo con las proporciones adecuadas para entrenar que había en Guadalajara, que es mi ciudad natal. Así que tuve que aventurarme y emigrar a otra ciudad con mi entrenador. Platicando con los papás de Donovan, bueno, se tomó la decisión, obviamente, con ellos, de mandarlo por una temporada. Pero ese par de meses se volvió un tiempo indefinido y ya casi llevo 9 años viviendo allá, prácticamente la mitad de mi vida. ¿Qué onda, nena? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, mira, aquí desayunando. Ale, ¿qué te hiciste, hijo? Mira, es un sándwichito de espinacas con huevo. Mira, yo con puro café. Bárbaros, de veras, nomás me hablaron para tocarme. Mira. Hola, pollo. Hola, buenos días. Mi entrenador, Gregorio Núñez, se volvió muy cercano a mi familia desde que yo era pequeño y también, pues, él siempre había estado ahí para apoyarme. Pues tu papel es de ser un entrenador, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues eres la figura que tiene a un lado, hasta cierto punto, como pues un tutor, un padre postizo, ¿no? Y nos vemos, Diana. Cuídense mucho. Cuídate. Igual, Bye. los amo. Saludos a Te amo, todos. hijo. Bye. Para nosotros, lo que nos fue muy difícil fue económicamente. Y dejamos de ir un mes. Yo le decía a Goyo, ¿sabes qué, Goyo? No van a ir al siguiente mes porque pues ya no se puede pagar el hielo. Ahí nos ayudó Goyo en no cobrarnos nada con las clases. Ese estuvo mejor el despegue. Ahorita de este lado hace saw, toe y loop, ¿ok? Pero seguidos, por favor. Sí, un saw acá, un toe allá. Y calienta solo. Ha sido un proceso, pero creo que ha valido la pena. No hay dinero, pero tenemos hijos felices. Cuando comenzó todo el tema del COVID-19, me estaba preparando para una competencia en Corea del Sur. Y ahí ya empezaba a sonar de que ya había como 10 casos en Corea. Con esta incertidumbre, pues bueno, en un principio poca gente creíamos de la magnitud, ¿no?, que podía llegar a tener este virus. Pero aún así, nunca nos rendimos y durante la pandemia estuvimos trabajando pues la parte física, de que él estuviera lo más físicamente preparado para todos los elementos de dificultad. El visualizarme a mí mismo en diferentes espacios, pistas, escenarios, es algo que hago desde pequeño, porque siempre me he preparado como haciendo mi rutina de inicio a fin, como en un espacio grande, con un graderío, con jueces, viéndome, de repente a mi entrenador, y la mente es súper poderosa. El expresar con la música quizá muchas vivencias, experiencias o hasta sentimientos que él muchas veces tiene, yo creo que los proyecta en lo que hace. La verdad es que
Yo siento que cuando yo me fui de casa tan chico, tanto mis papás como yo sufrimos muchísimo este distanciamiento y a pesar de que tratamos de mantener siempre contacto con teléfono, videollamadas, a comparar con el realmente estar ahí físicamente con ellos. ¿Sí? Pues ya nos falta mucho para que los veas. Sí, ya estamos cerca. Qué bueno que viene. Te amo. Felicidades, felicidades. Yo sé que vienen con mucha hambre y algo que les gusta mucho, sus tortas ahogadas. Delicioso, muchas gracias. Pues sí, en León no hay tortas ahogadas, es algo que realmente sí extrañamos. Y en Beijing igual. Y en Beijing también va a estar Criminal Dicen Frío, que va a ¿no? estar muy Va a ser en frío. febrero, la segunda semana de febrero. Pues ya es invierno de ellos. Es invierno de ellos. Entonces, para nosotros que estamos acostumbrados a un clima tropical, va a ser algo interesante de vivir. León otra vez, en México. Sí, es triste que aquí en México nos falte esa infraestructura. Y triste, porque muchos países tienen la fortuna. En el verano tuvimos la oportunidad de estar entrenando en Italia y una ciudad súper chiquitita de muy pocos habitantes tenía un complejo impresionante con una pista de hielo que ya quisiéramos tenerla aquí en Guadalajara, sin duda alguna. Pero bueno, esperemos que en el futuro haya la posibilidad de que haya mayor infraestructura para que mi deporte se pueda llevar a cabo. Todo esto que están haciendo ustedes, ¿Sabes cuánto una es? proyección muy grande Y que sirva para que sirva a otras generaciones. Ahora aprender chino. Hay que aprender chino. Eso es lo más básico. Buenos días y buenas tardes. Y gracias. Va a estar increíble. Va a estar increíble. A vivirlo, lo más que se pueda. Sí. Ya estamos clasificados, ahora lo que viene es la competencia y toda la preparación para llegar al 100%. Tu mejor resultado del mundo. Sí. El que todo el mundo esperamos como papás cuando los oyes que nacen o cuando duermen contigo la primera vez. El tratar de que cumplan sus sueños. No te imaginas cuánta gente por redes sociales, amigos, compañeros de trabajo, todo el mundo lo apoya y está al pendiente de su carrera. Un país que tenía 30 años que no veía el patinaje de hielo por televisión y que los hace creer. Para mí, el ver mi bandera en los Juegos Olímpicos de Beijing va a ser algo, creo, muy especial, porque detrás de eso está el sueño de un niño que nunca se rindió. Mi mensaje para todos los mexicanos que van a ver los Juegos Olímpicos a través de sus pantallas es que no importa las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rindan.